Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Israel y hoy estaremos hablando de el movimiento estudiantil de 1968. En otras palabras, o mejor conocido como la matanza de Tlatelolco. Bueno, esto se origina desde los 60 que los estudiantes empezaron a hacer movimientos y pues se diseminaron o se esparcieron o se extendieron, como ustedes quieran llamarle, a nivel internacional. Y bueno, los jóvenes se pronunciaron contra el autoritarismo de los gobiernos, ya que principalmente la UNAM, la Universidad Autónoma de México, como su nombre lo dice, es autónoma. El gobierno quería imponer lo que eran algunas leyes o reglas ante esta universidad, lo cual, ¿qué era lo que los estudiantes como tal eh, pedían o exigían? Una de sus demandas eran libertad a los presos políticos, destitución de jefes policiales, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola, y el teniente coronel Armando Frías, y la extinción del cuerpo de granaderos, que bueno, hasta la fecha pues siguen existiendo. En fin, el gobierno, en pocas palabras, lo que quería demostrar ante esos estudiantes y las demás escuelas que se integraron de los demás, de 70 escuelas más dentro del país. Un 28 de julio, durante una protesta estudiantil y ante la represión militar, algunos alumnos se refugiaron a la preparatoria número 1 Gabino Barreda de la Universidad Autónoma de México, UNAM, la cual esta fue invadida por el ejército, que derribó la puerta de la institución. De hecho, este caso se conoció como el bazucazo, ya que pues los alumnos que se refugiaron en esa preparatoria, obviamente por su seguridad, y de no ser agredidos, ya sea física o verbalmente, del ejército, que fue obviamente ordenado por el gobierno. Ahora sí que el gobierno quería imponer su autoridad, que era sí, o si no era por las buenas, tenía que ser por las malas, en definición, para no hacerla muy larga. Y entre las demandas estudiantiles se destacan varias huelgas, que serían libertad de los presos políticos del movimiento estudiantil y de otros, como el movimiento ferrocarrilero y el MRM, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización de las víctimas de los actos represivos en las instituciones educativas, castigo a los responsables de las acciones represivas contra los estudiantes, eliminación del delito de disolución social empleado por el gobierno para castigar a los manifestantes. Entonces, como los estudiantes estaban en huelgas y se aproximaban lo que eran las Olimpiadas, que se iban a iniciar en México, pues ahora sí que los estudiantes estaban llevando toda la atención hacia ellos, y pues el gobierno, en pocas palabras, se da una idea. Entonces el gobierno no quería darle una mala reputación al país de México, y es cuando llegamos a la matanza de Tlatelolco, que se da en la tarde del 2 de octubre de 1968. Aquí fue el día en el cual fue un día catastrófico, que bueno, los estudiantes se levantaron en huelga en la Plaza de las Tres Culturas,
lo cual pues el gobierno, muchos no lo dicen, pero en realidad el gobierno es como si hubiera pensado, pues ya hasta aquí, ya fueron bastantes huelgas, las Olimpiadas se vienen y no podemos darle una mala reputación a México. Entonces lo que hizo el presidente de esa época, que es Gustavo Díaz Ordaz, ni más ni menos, lo que hizo ese presidente fue que mandó a los granaderos y al ejército de México. Pero antes de esto, habían personas infiltradas dentro de este movimiento, lo cuales llevaban un guante blanco en la mano derecha para identificar quiénes eran los infiltrados. Obviamente los estudiantes no estaban pues conscientes de este hecho. Entonces, en la tarde de este día, el 12 de octubre de 1968, fue cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco. Entonces, ese día hasta la fecha, el 2 de octubre, se conmemora lo que es la matanza de Tlatelolco, lo cual nos podemos dar cuenta que nuestro gobierno, se puede decir que pues no está tan consciente de lo que su población quiere, ya que muchos exigimos una mejor calidad de vida, y entonces igual por esa razón igual incluía a los movimientos de los estudiantes. Pero bueno, el gobierno decía yo soy yo y a mí me respetan, ni más ni menos. Entonces, en Tlatelolco, 2 bengalas fueron lanzadas al aire. Esto fue la señal que esperaban los militares de la batallón Olimpia, los cuales estaban en la azotea de las zonas de Tlatelolco y Nonoalco, y dispersos entre la multitud para disparar contra los estudiantes. El ataque en contra de los jóvenes duró más de 2 horas. Los principales líderes del movimiento estudiantil fueron detenidos y trasladados al campo militar número 1. Según el gobierno dice que aproximadamente, la cantidad de muertos que hubo ese día fueron 30 a 35. Obviamente no es cierto. En ese día hubo más de 400 muertos aproximadamente. Todos estudiantes, entre ellos niños y niñas inocentes. Y pues bueno, eso fue el movimiento del 2 de octubre del 68, o la matanza de Tlatelolco, que hasta la fecha se sigue conmemorando. Eso ha sido por mi parte, eso ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. No olviden llevar su cubrebocas y tomar las medidas necesarias contra el COVID-19. Sin nada más que decir, hasta luego.